¿Dónde apago? ¿Dónde apago? Okay. Bienvenidos a la reunión número 10 de la Red EPA Latina. Estamos felices de que estén aquí. Es tremendamente emocionante que hayan venido tantos invitados y que sigan entrando. Hoy día tenemos un conversatorio en que vamos a hablar de una competencia que es fundamental para el desarrollo de la práctica avanzada, que es la práctica basada en evidencia, o como algunos todavía hablan, de la enfermería basada en evidencia. Entonces decidimos que, para entender qué es lo que estaba pasando en términos de la práctica basada en evidencia en la práctica clínica, en el día a día de enfermería, invitamos a colegas clínicas de varios países, ¿ya? Tenemos enfermeras y enfermeros de varios países y vamos a pedirles a ellos que de a uno vayan comentando cómo ven esta realidad, cómo la viven en sus países, y vamos a ir compartiendo diferentes experiencias. Ustedes pueden ir colocando preguntas en el chat, comentarios, y una vez que terminemos, si alguien quiere, no ha salido su país y alguien quiere comentar, feliz, lo abrimos, pero vamos a tratar de que las conversaciones, las presentaciones no sean más allá de unos 5, 8 minutos para dar tiempo después a la discusión, ¿ok? Voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos, antes que se me olvide, voy a tener que disculpar a nuestra invitada de Estados Unidos, Debbie Ampil, porque se sentía mal, está un poco enferma, así que le dijimos que se cuidara mucho y vamos a dejar pendiente la presentación de Debbie para nuestra próxima reunión. Hoy día tenemos representantes de Argentina, Brasil, Perú, México, Colombia, Chile y Paraguay, ¿ya? De Paraguay tenemos a la licenciada Natalia Caballero. No estoy segura de los grados de cada uno, así que los voy a nombrar solo con sus nombres. Ustedes después se pueden presentar y además decir dónde trabajan. Valentina Nilo de Chile, Irma Constanza Palacio. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Irma Constanza Palacios de Colombia, Yolanda Bañuelos Barrera de México, Luz Marina Valdivias de Perú, Lidiana Soares Sobre da Costa de Brasil y Ramón Torres de Argentina. ¿Ok? Vamos a comenzar con Yolanda. Yolanda, ¿estás aquí? Yolanda Bañuelos de México. ¿Entraría Yolanda? Sí, está por ahí la estoy viendo en la relación, por ahí está. Hola, buenas tardes, aquí me encuentro. Hola. Oh, Yolanda, ¿estás acá entonces? Presente. Sí, aquí me encuentro, presente. Perfecto, ahí está, mucho gusto. Gracias, igualmente. Yolanda, tú abres los fuegos. Preséntate por favor, cuenta un poquito de ti y después cuéntanos cómo están viviendo en la enfermería el tema de la práctica sana evidencia, por favor, ¿ya? Claro que sí, muchas gracias. Pues buenas tardes de nuevo a todas las colegas presentes en esta reunión. Me da mucho gusto ver tanto interés de los profesionales de enfermería en Latinoamérica y que estamos compartiendo esta temática que para todos es de gran interés. Me comentaba también ya la doctora, mi nombre soy Yolanda Bañuelos Barrera, mi formación es la licenciatura en enfermería, la maestría y el doctorado también en ciencias de enfermería. Y bueno, en cuanto a la temática que nos reúne el día de hoy, me comentaba la doctora que iba a ser prácticamente un conversatorio donde se iba a exponer la experiencia de cada uno de nosotros, de los participantes en este conversatorio, sin apoyo de diapositivas o alguna presentación. Exacto. Me comentaba que son 10 minutos, se me va a hacer muy largo, pero bueno, vamos a tratar de adaptar los contenidos. No. Lo que tú quieras, si son 5 minutos está perfecto, es un conversatorio, son varias las personas que vamos a conversar, además queremos dar tiempo a las preguntas, así que no hay un tiempo establecido, Sí. Tranquila.
de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, pues para dar inicio, a mí me llama mucho la atención esta temática de la práctica basada en evidencia o la enfermería basada en evidencia, porque es una herramienta indispensable para todos, para el quehacer profesional en todos los ámbitos, no solo en el aspecto académico, de los que quizá ya es más común el uso de la evidencia científica para sustentar nuestro quehacer, sino desde el punto de vista clínico. En términos de, o en base en esa experiencia de la práctica clínica, les comento que yo tengo experiencia o estoy todavía vigente en la práctica clínica. Yo trabajo en un hospital general de segundo nivel. No sé si sea similar a lo que es cómo se manejan estos niveles de atención de los hospitales en los demás países. Es un hospital de segundo nivel donde se tienen diferentes servicios, como son ortopedia, como es neurocirugía, como es cirugía, medicina interna, urgencias, terapia intensiva y bueno, ahorita las áreas COVID. Yo quisiera mencionar que la primera vez que me aproximé a esta temática de práctica basada en evidencia o enfermería basada en evidencia fue principalmente como estudiante de alguno de los grados, ya sea de maestría o del doctorado. Y también he tenido la posibilidad de haber visto que estas temáticas se abordan también a nivel licenciatura. A nivel licenciatura de enfermería, pues se forma a los profesionales de enfermería con una formación, valga la redundancia, generalista. Esto es que tienen la información o la formación general para poder trabajar o prestar sus servicios profesionales en un hospital de segundo nivel, de segundo y de primer nivel, incluso en ocasiones hasta de tercer nivel con algunas actividades de más baja complejidad. Y bueno, esto de la práctica basada en evidencia mencionaba una actividad muy indispensable para la enfermería, si queremos que se reconozca como una profesión que tiene una formación sólida, no solo para fines académicos, sino para fines de la práctica clínica. Aquí en México, yo era la primera vez que tuve oportunidad o acceso a esta temática de la práctica clínica, de las guías de la práctica basada en evidencia, fue cuando me consideraron pues para participar. Aquí en México, ya en la práctica basada en evidencia tiene algunos años, principalmente como mencionaba a través de programas educativos, pero en términos de las autoridades de salud en México, algo que yo identifico como la práctica basada en evidencia o una intención oficial o formal de utilizar la práctica basada en evidencia, fue cuando las instituciones, las autoridades de salud en México organizaron lo que se llama la elaboración de guías de práctica clínica. Esta elaboración de guías de práctica clínica se organizó como sistema de salud con apoyo de tres principales subsistemas de salud, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el Instituto de Salud, de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y lo que es quien representa a cabeza del sector, la Secretaría de Salud. En ese sentido, pues, ellos empezaron a distribuir de alguna manera del listado de guías de práctica clínica que consideraban que se necesitaban elaborar porque no teníamos anteriormente estas guías de práctica clínica, solamente se manejaban lo que eran las normas oficiales mexicanas, que es como una tipo reglamentación de cómo manejar diferentes enfermedades. Sin embargo, estas normas oficiales mexicanas eran, sí, efectivamente muy generalistas, pero y tenían aplicabilidad y uso o autoridad para poder practicar o dar la atención, digamos, a nivel de todo el sector salud. Era una norma oficial mexicana con adaptación para cualquier profesional de la salud. Y desde mi punto de vista me parecía muy, muy bien, muy correcto. Y sin embargo, cuando se organizó la elaboración de las guías de práctica clínica con apoyo de esas tres instituciones principales de salud, se
como que se dividieron. Unas guías de práctica clínica desarrollaba el IMSS, otras guías de práctica clínica desarrollaba el ISSSTE y otras guías de práctica clínica desarrollaba Secretaría de Salud, que era la cabeza del sector. Para esta elaboración de guías de práctica clínica se trató de seleccionar a través de una forma un poco indirecta, a través de recomendaciones de personas que tuviesen una formación más allá de la licenciatura, aunque también participaron y han participado muchas licenciadas en enfermería. En esa ocasión que nos invitaron a participar, pues bueno, participaban algunas personas que tenían maestría y había muy pocas personas con doctorado. Poco a poco se fueron preparando mayor número para experiencia. Bueno, yo quisiera comentar que fui una de las personas que fui invitada a participar en esa elaboración de guías de práctica clínica y fue donde yo tuve oportunidad de ver que la metodología que se estaba siguiendo para tratar de elaborar esas guías de práctica clínica correspondían en sí a lo que era la metodología o los pasos de lo que es la práctica de enfermería basada en evidencia. Y aquí, pues, se elaboraron, por parte de estas instituciones de salud, se elaboraron un gran número de guías de práctica clínica. Sin embargo, yo ahí me quedé con algo de sensación de, quizás de incompetencia, porque yo sentía que como profesionales de enfermería nos faltaba tener una formación más homogénea en términos de, si no de investigación, sí de conocimiento de las básicos de investigación, como era la búsqueda y análisis crítico de la literatura, el identificar según el nivel de fortaleza de la evidencia, qué tanto... ¿no? Hasta ya el micrófono. Perdón, Yolanda, alguien abrió el micrófono. Yolanda, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Y qué pasa Sí, con la aplicación de eso? O sea, ¿qué claro. pasa con los hospitales? ¿Lo aplican? ¿Saben cómo aplicarlo? ¿Reconocen los grados de recomendación? ¿Es en algunos hospitales y a lo mejor en otros no? ¿Cómo funciona en la realidad esa guía? Tu micrófono está apagado, Yolanda. Sí, les comentaba, iba precisamente a hacer el comentario al respecto. En la realidad, en la práctica clínica, al menos en el hospital en el que me encuentro yo, no es la aplicación como debiera de, no es la aplicación, es más, no se considera de decir, bueno, tengo estas guías de práctica clínica o hay esta metodología de aplicación de la práctica basada en evidencia y la voy a aplicar para esta solución de problema o de este tal problema. No es común, es más, desconozco que alguien la aplique como tal, al menos en el hospital en el que yo tengo oportunidad de trabajar, en el que estoy trabajando actualmente. Sí, en ocasiones, en algunos grupos, se pueden hacer algunos comentarios de por qué se realiza de esta manera, se podría realizar de esta otra forma, y así como que muy brevemente, sí, deberíamos de buscar la literatura para poder proponer esta otra solución. Por ejemplo, en el caso para aspirar las secreciones, para hacer lavados bronquiales, utilizamos en mi hospital unos que le llamamos kit de aspiración. En ese kit de aspiración ponemos un caucho estéril, ponemos gasas, 10 gasas estériles, bueno, todo se esteriliza, pero va el caucho, van 10 gasas, van 2 frasquitos de cristal donde se ponen las diferentes soluciones para realizar el procedimiento. Y ya en piso, donde esto es en el área estos elementos son los que incluye el kit. Y estos obviamente se utilizan en los diversos servicios. Y hemos hecho algunos comentarios, bueno, pero ¿por qué se tiene que manejar todo esto estéril? Si realmente en ninguna institución de aquí de Durango, de las principales hospitales, manejamos este mismo kit de aspiración.
Simplemente en mi hospital se maneja con ese kit estéril, pero por ejemplo en otros hospitales, en Hospital IMSS, Hospital ISSSTE, no se maneja. O sea, para el lavado bronquial sí se tienen sus cauchos pegados a la succión, el oxígeno cuando vas a oxigenar, según el procedimiento que vas a utilizar, el momento que lo vayas a necesitar, pero se hace con la técnica la técnica estéril que normalmente se desarrolla. Sin embargo, aunque se ha platicado esto, no se ha desarrollado una pregunta con formato PICOT para poder decir, a ver, esta técnica es más eficiente que esta, o tampoco hemos buscado la literatura para decir, sí lo comentamos muy, a lo mejor poco profesional, podríamos decir. Yolanda, o sea, hay variabilidad y no hay gran uso todavía de la evidencia, y tú además consideras que falta un poco de formación respecto a eso, si queremos implementar. Concluiría con eso. La formación del profesional de enfermería para fines de aplicar la práctica basada en evidencia, desde mi punto de vista, es reducida. Y quien la llega a tener, no lo manejamos de manera uniforme en los diferentes hospitales. No está estandarizado, perfecto. No está estandarizado. Perfecto, gracias, muchas gracias Yolanda, nos quedó súper claro. Valentina, gracias. Estoy mirando que estás con cámara abierta, así que vamos a aprovechar de que Valentina Nilo, de acá de Santiago de Chile, nos cuente qué está pasando en los hospitales en Chile. Gracias Valentina por estar aquí. Gracias Yolanda, por favor. Vamos a estar mirando si aparecen preguntas para contestar después, o si tú quieres hacer preguntas, también va a haber espacio para eso. Gracias. Gracias a ti. Valentina. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina Nilo. Yo soy enfermera acá de Chile, de Santiago. Actualmente estoy realizando mi magíster en enfermería en la Universidad Católica acá de Chile. Y mi experiencia clínica es que yo trabajé un poco más de 6 años como enfermera clínica en unidades de paciente crítico en hospitales públicos y privados, siempre de Santiago, en paciente adulto, y el último, el año pasado, fue en pacientes COVID debido a la pandemia que estamos viviendo todavía. Y actualmente me desempeño como enfermera de capacitación clínica en el Hospital Clínico Félix Bulnes de acá de Santiago también, de la parte occidente en Cerro Navia. En relación a la invitación que me hicieron para ver el tema de la práctica, práctica basada en evidencia que estamos viendo actualmente, si hay o no aplicación clínica en la enfermería, la verdad es que mi experiencia es que como enfermera clínica no he visto que hay mucha aplicabilidad. Por más que en el ministerio hay buenas guías de práctica clínica, actualmente se están actualizando y algunas se utiliza el método GRADE, que es bastante bueno, pero creo que no baja mucho la información. Yo siento que como enfermera clínica hay mucha falta de tiempo cuando nos dedicamos a nuestros pacientes, y muchas veces el tiempo se prioriza la atención directa al paciente, realizando los cuidados, y no nos queda tiempo para realizar investigación y búsqueda. Y también muchas veces falta que se visibilice la importancia de la investigación en la enfermería en Chile. Yo creo que uno desde pregrado tiene distintos conocimientos, se acerca un poco a lo que es la medicina, la enfermería basada en evidencia, pero falta luego seguirlo utilizando en la clínica. Yo creo que ahí se olvida un poco, y también me doy cuenta de la brecha que existe entre la teoría y la práctica en enfermería. Creo que es un tema que ha sido muy reiterado y que se conversa bastante en nuestra disciplina, pero creo que todavía falta disminuir esta brecha. Y además de eso, también me he dado cuenta que los distintos roles de enfermería muchas veces están muy divididos. Tenemos el rol de investigación, el rol de educación, de gestión, y el rol más clínico, pero creo que se nos dividen mucho los roles y al final somos una disciplina, una profesión. Entonces creo que todavía nos falta un poco eso, pero creo que hay caminos para poder disminuirlo. Por ejemplo, ahora en este rol que tengo nuevo de enfermera de capacitación clínica, que es un rol más docente, pero llevado a la docencia más basada en simulación y en profesionales de salud que están trabajando, no un nivel docente ya más de pregrado, sino ya de profesionales. Siento que este rol me ha dado la posibilidad de poder bajar la información, y de una manera mucho más fácil para el clínico, ya que ellos van a una capacitación
que se realiza con una investigación previa de la evidencia más actual y ellos solamente reciben la información. Entonces ahí ellos optimizan el tiempo, porque creo que el enfermero clínico en Chile no tiene todavía las habilidades ni tampoco el tiempo para poder realizarlo. Esa es como mi experiencia, la verdad. Oye, Valentina, además, esto también quiero que lo rescatemos porque tú tienes un rol que es de enfermera educadora, pero clínica. Clínica. Ese rol se da mucho en algunos países de América del Norte, en que los hospitales tienen sus enfermeras educadoras. En Chile todavía es incipiente, no en todos los hospitales hay, pero ustedes se dedican a educar a los profesionales. Y ustedes además pueden preocuparse de actualizar lo que enseñan. O sea, lo que ustedes enseñan puede ser enfermería basada en evidencia o práctica basada en evidencia. O sea, en la medida que podría ser un camino, la enfermera educadora, para poder implementar o incorporar más la evidencia dentro de los hospitales, dentro de los campos clínicos. Interesante. Claro, sí, como bien tú dijiste, es un rol nuevo. La verdad es que yo empecé a trabajar en abril de este año en este cargo y como hospitales públicos, la verdad que en Chile, el hospital La Posta Central, la UAP, tienen un rol de simulación, pero más va asociado igual al rol del médico, poco a los internados de los médicos, pero acá este rol la verdad es que es bastante nuevo en Chile, sobre todo en lo público. Yo creo que es una muy buena estrategia de enfermería para poder actualizar a sus enfermeros clínicos, a sus TENS también, que tenemos el rol acá en Chile, y a todo el resto de profesionales, porque como decía antes, falta siempre tiempo y también habilidades. Y capacitar en investigación a enfermeras docentes o educadoras, son 2, 3 enfermeras, o a lo más van a ser, quizás en el futuro seamos más, 5, y así baja la información a una cantidad muy grande de profesionales. Entonces se optimiza el tiempo, se optimizan recursos, y finalmente ganamos todo, porque gana el hospital y ganan los pacientes, porque reciben un cuidado mucho mejor, y los profesionales también sienten que lo que están haciendo está validado, está respaldado, y también podemos así sentirlos que están actualizados y se evita esto de hacer las cosas porque así se hacían, que muchas veces se hace eso, sino que se basa en la evidencia. Oye, lo último, Valentina, ¿tú crees que igual hay mucho de usar el criterio del experto o siempre lo hemos hecho de la misma manera o así me lo enseñaron a mí todavía? Yo creo que sí, yo dejé de ser enfermera clínica en marzo de este año, así que igual tengo mi experiencia todavía aún muy, muy vigente. Yo creo que sí, todavía se da mucho, pero me he dado cuenta que de a poco las nuevas generaciones hemos tenido igual más incorporado, entonces yo creo que se va a empezar a actualizar, vamos a empezar de a poco a buscar más, a interesarnos todos en buscar evidencia y no solo muchas veces quedarnos con un artículo, que a veces pasa eso, también buscamos un artículo y creemos que ya es la mejor evidencia, pero tampoco sabemos saber si el artículo que encontramos es de calidad, o sea, nos permite tomar decisiones, porque a veces hay artículos que no nos aportan información. Entonces yo creo que sí, todavía se da, pero yo veo un camino que la enfermería se está desarrollando más en Chile, la disciplina, la práctica avanzada, yo creo que es súper importante. En Norteamérica ya las nurse practitioners siempre han estado hace muchos años, yo creo que en Chile vamos para allá, así que yo creo que el futuro va a ser bueno para nuestra disciplina. Gracias, te pasaste. Gracias, Valentina. Vamos a seguir avanzando y vamos a invitar a la enfermera Lidiana Soares Sodré da Costa de Brasil. Lidiana, ¿estás aquí? Estou. Hola. Olá. Nosotros nos Buenas conocemos. tardes. No sé por Oi. qué. Creo que nosotros nos conocemos de otra parte. Bueno, no importa. Después me voy a acordar. Pero veo tu cara. Eu faço parte do grupo latino-americano de transplante de medula óssea. Não sei se No sé. alguém... Voy a pensar, pero te vi y dije, oh, yo la conozco. Ok, cuéntanos por favor qué está pasando, Lidian, con la práctica basada en evidencia en Brasil, desde tu perspectiva, lo que tú puedes comentarnos.
eu vou falar um pouco sobre o Brasil. Ele tem caminhado com muita semelhança ao Chile e ao México, né? O que a Valentina falou e o que a Yolanda falou vem de encontro ao que nós vivemos no país como um todo. Eu preparei uma apresentação, eu atuo hoje, eu trabalhei 15 anos como enfermeira clínica, e hoje eu estou trabalhando especificamente com prática baseada em evidência em um grande hospital de São Paulo, o Hospital Albert Einstein. E nós estamos com uma iniciativa muito interessante que vai de encontro a uma das perguntas que você fez, né? De como estão trabalhando os enfermeiros dentro dos hospitais. E aí eu preparei uma pequena apresentação que eu consigo fazer rapidamente, e eu deixei ela... Te voy a dar rol para que puedas compartir tu pantalla. E eu deixei a apresentação em espanhol para que vocês possam entender melhor. ¡Qué eres linda! Ya, déjame encontrarte rápidamente aquí para convertirte en... Vou falando só um pouquinho do Brasil. O Brasil tem iniciativas, né? O Conselho Federal de Enfermagem, com os conselhos regionais, apoiam o desenvolvimento de enfermeiros em prática baseada em evidência. Muitos hospitais considerados hospitais de excelência no Brasil têm trabalhado esse tema. E eu vou falar um pouquinho sobre o Magnet. Eu não sei se a maioria já ouviu falar sobre o Magnet. A gente está na jornada e isso nos ajudou muito. E aí eu queria compartilhar um pouquinho desses detalhes com vocês, Sí. que eu acho que ajuda. Sí, por supuesto. Hemos hablado de Magnet, hemos tenido, así que hay nociones de lo que significa el reconocimiento Magnet. Así que, por favor, comparte pantalla. Sí. Ahí está. Então, eu sou a Lidiane, hoje eu estou trabalhando como especialista de práticas assistenciais, especificamente num centro, né, num núcleo de prática baseada em evidência dentro do Albert Einstein. Aqui eu defini um pouquinho, mas eu sei que todo mundo aqui já sabe um pouquinho sobre prática baseada em evidência, sobre esse uso consciente e muito criterioso da melhor evidência na tomada de decisão clínica individual dos pacientes. E aí a gente tem esse tripé que a prática baseada em evidência, ela significa todos os componentes dessa tríade, né? Evidência científica com a experiência profissional e considerando os valores e preferências dos pacientes. Os passos sequenciais são complexos. Eu quis aqui trazê-los só para a gente entender. A gente, estudando muito, amadureceu muito o conceito de prática baseada em evidência, né? Ela não é simples, é complexa e contém fases, né? E transcorrer por essas fases é difícil para o enfermeiro clínico, principalmente para o enfermeiro que está ali na assistência direta, dando os cuidados para os pacientes, por dezenas de barreiras, né? Uma delas, acho que a Valentina falou muito bem, que é o tempo, né, Valentina? A gente não tem tempo, quando a gente está na prática clínica diária, de parar para pensar em prática baseada em evidência. E aí, os passos sequenciais, a tradução do problema clínico numa pergunta respondível, né? A busca com alta eficiência da melhor evidência científica, a avaliação crítica da evidência encontrada, nem tudo. Eu gravei muita coisa do que você falou, Valentina, nem tudo que está disponível a gente pode utilizar, né? Então, a gente tem que saber avaliar a qualidade metodológica dos artigos que são disponíveis. E a integração da evidência científica com a melhor experiência, com a experiência clínica e com a preferência dos pacientes, a implementação dos achados na prática. Isso é bem difícil de fazer, não é simples e ele é descrito como complexo e cheio de barreiras. E aí, por final, a avaliação do processo de implementação. Então, prática baseada em evidência, ela é tudo isso, né? Então, por isso que é tão difícil
a gente colocar isso em prática dentro dos hospitais. Falando da jornada Magnet, eu trouxe aqui como ponto importante do processo de amadurecimento do hospital que eu trabalho em prática baseada em evidência, foi a gente ingressar para a jornada Magnet, né? O programa Magnet, ele é da American Nurses Credential Center, ele avalia e reconhece organizações de saúde que contam com excelentes serviços de enfermagem, né? O que significa isso para as enfermeiras? Significa educação, desenvolvimento em todas as etapas da carreira e conduz, né, para uma maior autonomia, obviamente. Para os pacientes significa um melhor atendimento por parte das enfermeiras, enfim, que recebem esse apoio no desenvolvimento. Um dos tripés, não é tripé, né? Na verdade, aqui são 4 componentes que se tem no Magnet. O componente que fala muito sobre prática baseada em evidência, ele é esse aqui, que é novos conhecimentos, inovação e melhoria. Então, dentro desse componente, existem muitas sugestões baseado nos melhores padrões para que diga, então, olha, o seu hospital pode seguir dessa forma que a gente entende que é a melhor prática relacionada a esse tema. Então, aqui é a história da instituição, né? A gente entrou para a jornada Magnet em 2010, desde 2012 diversas medidas foram destinadas para a formação dos enfermeiros clínicos, ações apoiadas pelo Centro de Pesquisa Assistencial, cursos de metodologias, escrita científica e busca bibliográfica. Em 2014 se criou o programa de mestrado profissional. Em 2018 a gente fundou o Conselho de Prática Baseada em Evidência em Enfermagem. Em 2019 a gente teve os nossos primeiros projetos de PBE orientados pelo Conselho, e em 2021, agora, há 2 meses apenas, foi inaugurado o Centro de Prática Baseada em Evidência em Enfermagem dentro do hospital, que então apoia todos os enfermeiros da instituição. O que esse centro tem, né? Qual que é a estrutura? Ele está dentro da estrutura de gestão de práticas assistenciais. A gente conta com um especialista dedicado a apoiar os enfermeiros clínicos, educando e facilitando a construção dos projetos. A gente ampliou o uso de um modelo a gente começou a utilizar um modelo de PBE em 2018, e aí a gente está ampliando o uso desse modelo, que é proposto pelo Johns Hopkins Nurse Evidence-Based Practice. Eu coloco isso aqui como uma chave para o nosso amadurecimento. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre modelos, só para que vocês possam ter essa luz, que foi uma luz para a gente na época. E a gente tem a estrutura e utiliza essa estrutura. Então, tem bibliotecas com apoio na busca de estratégias de pesquisa, acesso a inúmeras bases de dados multidisciplinares com artigos completos. A gente tem o apoio e supervisão do Centro de Pesquisa Assistencial, com professores doutores que nos apoiam nessa busca e na análise as dúvidas que os enfermeiros possuem. E aí o conselho, ele é composto por enfermeiras da instituição com afinidade e formação em prática baseada em evidência, então tem alguns critérios para que os enfermeiros participem desse conselho. Um dos critérios é ter iniciado pelo menos o mestrado, ou ter o mestrado, ter formação acadêmica mais robusta, para que então possa participar. Nesse conselho se apresentam e discutem os projetos que estão em andamento, e a gente segue a reunião com uma mentoria entre os membros para conduzir melhor os projetos. E o conselho está supervisionado por um professor doutor do Centro de Pesquisa Assistencial aqui do hospital. O Centro de Prática Baseada em Evidência, ele também é responsável por encaminhar, né, referenciar a outras áreas quando a gente não tem as respostas por esse tipo de projeto, né? Eu não encontro a resposta por um projeto de prática baseada em evidência, eu tenho ainda outras áreas que eu posso encaminhar o tema ou o problema assistencial para que ele possa ser respondido. Uma delas é
eu não encontrei evidência científica que me apoie uma mudança ou que me responda uma pergunta clínica, eu tenho o centro de pesquisa em enfermagem, para que os enfermeiros, então, possam encontrar respostas conduzindo uma pesquisa clínica. A gente tem uma área bem robusta de melhoria de qualidade, então está situada na área de qualidade e segurança. Se eu tenho perguntas que são melhor respondidas, né, com a utilização de ferramentas de qualidade, então a gente encaminha para essa área de melhoria de qualidade relacionada a fluxo, processo e não a área assistencial, por exemplo. E a gente tem ainda o Centro de Inovação Tecnológica, que nos ajuda quando a gente precisa adquirir novas tecnologias ou criar alguma nova tecnologia para responder melhor uma pergunta. Voltando nessa questão do modelo, né? Por que eu voltei aqui? Eu tenho estudado isso nos últimos 4 anos e eu acho um tema muito importante para início, né, de curso aí, de implementação robusta de prática baseada em evidência dentro dos hospitais. E aí a gente escolheu o modelo do Johns Hopkins, mas eu vou falar que existem outros modelos, né? O do Johns Hopkins, ele é livre, de graça, e você pode acessar então o site e baixar o modelo e as ferramentas. Ele tem 10 ferramentas e o objetivo principal do modelo é traduzir a melhor evidência para as enfermeiras clínicas utilizarem então nas decisões. É como se fosse um guia, né, prático. Então o processo tem 3 passos: a elaboração de uma pergunta prática, a busca de evidência e a avaliação dessas evidências e tradução. Então, inclui ferramentas divididas em 10 formulários que servem como guia para ajudar a identificar um problema na prática assistencial. O modelo do Johns Hopkins, ele é muito utilizado por hospitais que são designados Magnet nos Estados Unidos. Então, eu deixei a referência dessa pesquisa, depois a gente pode compartilhar a apresentação. É uma pesquisa que fizeram com hospitais Magnet, perguntando: vocês utilizam um modelo? Como que vocês fazem para desenrolar a prática baseada em evidência no hospital de vocês? Mais de 90% dos líderes de pesquisa em enfermagem especificaram que o hospital utiliza um modelo e implementa os achados na prática, né? E os modelos mais reportados, mais frequentemente reportados, foram de Iowa, o do Johns Hopkins e esse ARCC Model. Tem uma publicação brasileira de uma pesquisadora que eu conheço, é uma amiga, e ela fez uma revisão narrativa sobre modelos para implementação de prática baseada em evidência, está publicado em português. Ela encontrou nessa revisão 16 modelos diferentes. As origens Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, publicados entre 1970 e 2015, mas nenhum latino-americano, né? Para utilizar o modelo do Johns Hopkins, a gente solicitou, então, autorização para usar e traduzir para a língua portuguesa, porque essa é uma das nossas barreiras aqui na América Latina e no nosso país, não ter modelo na língua dos enfermeiros. As fontes de tema para os projetos que a gente trabalha, então, nesse hospital, ele vem principalmente de problemas relacionados ao cuidado, né? As outras fontes são revisão de documentação institucional. A gente está passando agora por uma revisão da prática de sondagem interal, né? Então, a gente faz a revisão da documentação institucional e já faz isso em forma de projeto de prática baseada em evidência, passando por todas as fases da PBE. A gente utiliza como fonte também eventos adversos, indicadores assistenciais e uma introdução de uma nova prática. Eu vou colocar uma nova prática disponível na instituição para que os enfermeiros, então, apliquem nos pacientes. Eu já vou introduzir essa nova prática com o modelo de prática baseada em evidência. A gente já está terminando. Aqui é só uns exemplos de projetos que foram completos, inteiros, né? Então, a gente aumentou o intervalo de manutenção do catéter totalmente implantado, esse tema é em oncologia. A gente fez a implementação dessa escala da DIVA Score, essa Difficult Intravenous Access Score,
É uma escala de avaliação de risco de insucesso em pediatria, de punção venosa em pediatria. A gente elaborou o protocolo de aplicação de laser terapia para lesões de pressão e implementou um programa de enfermagem em terapia celular. E aí tem alguns projetos em andamento, agora com o núcleo funcionando, a gente tem aí um fluxo maior de projetos e a gente consegue absorver um número maior de projetos e tem sido muito interessante trabalhar dessa forma. Aqui são, para finalizar essa breve apresentação, eu coloquei aqui o que a literatura traz de elementos que promovam um ambiente favorável para a aplicação de PBE, né? E aí eu fui colocando o que a gente já tem na nossa instituição, o que a gente conseguiu implementar. Então, o apoio da alta direção, com orientação e aquisição de recurso, ele é extremamente importante para um ambiente favorável, então isso a gente já tá amadurecido, né? Comitê de experts, que a gente tem o conselho, a adoção de um modelo para guiar os passos é uma parte importante desse processo, compromisso com a cultura organizacional que apoia e promove que cada clínica entregue, então, as suas práticas baseadas em evidência. Um especialista de prática baseada em evidência é um recurso valioso para apoiar os enfermeiros que estão começando nesse processo de PBE e que tiveram isso brevemente na faculdade. Implementação de fluxos de trabalho com entrega de relatórios, né? A gente tem documentado esses projetos com atas e preenchendo todos os formulários. Programa de tutoria e educação, a gente está avançando nisso, tentando implementar e tentando apoio para um programa de tutoria de 1 ano, com horas protegidas e remunerado para enfermeiros que tenham interesse em assumir projetos de PBE, né? Um programa como um fellowship, ele está sendo amadurecido, e reconhecimento dos enfermeiros envolvidos nos projetos, né? Isso é um pilar importante para melhorar esse ambiente favorável para a PBE. Acho que era isso que eu tinha para compartilhar e eu fico aí disponível para respostas a perguntas com relação ao Brasil ou à instituição, mas eu queria muito era mostrar para vocês que existe um passo a passo e um caminho que dá para a gente seguir tentando melhorar a prática baseada em evidência dentro do ambiente hospitalar e que isso é urgente, né? E que isso é urgente. Eu não tenho dúvida de que melhora a assistência. Vivian, una tremenda presentación, corta pero con mucha información importante, te lo agradezco mucho. Yo conozco el Albert Einstein, pero cuéntame qué pasa en general en Brasil, porque esto es una realidad que no creo que sea estandarizada, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa en general en los hospitales en Brasil o en los centros de salud? ¿Cómo lo ves tú? Pilar, a gente tem os hospitais privados com uma iniciativa muito interessante quanto à inscrição na jornada Magnet. E essa inscrição na jornada do Magnet faz com que os hospitais corram atrás de estratégias para melhorar a prática baseada em evidência. Então, os centros basicamente situados em São Paulo e sul do Brasil têm se mexido para que isso seja uma realidade nos hospitais. Então, não é só o Albert Einstein que está com esse olhar. Né? A gente tem um pouco algumas barreiras no nosso serviço público pela dificuldade de implementar as melhores práticas por causa dos nossos recursos disponíveis, né? Mas nós temos professores fantásticos nas universidades públicas que têm lutado por isso também junto aos hospitais, aos principais centros públicos do Brasil.
E a gente tem visto algum avanço, né? O Brasil, ele tem uma colocação boa com relação à produção científica na América Latina, né? E é isso, acho que... Mas a gente está caminhando, é incipiente o assunto. Absolutamente, absolutamente. Muchas gracias, Lidian. Vamos a compartir con nuestros otros invitados también, para que alcancemos a conversar todos y puedan salir preguntas y puedan responder preguntas ustedes. ¿te parece? Perfeito. Vamos a... Espérate. Ahí está. Vamos a seguir. Muchas gracias, Lidian. Y gracias por además la información, porque nos vamos a quedar con todo eso, se van a quedar con la grabación, hay un montón de información ahí muy, muy importante, te lo agradezco muchísimo. Vamos a pedirle a Irma Constanza Palacios, que nos acompaña desde Colombia, que abra su cámara para conversar un poco cómo ve ella esto en su país. Gracias, Pilar. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio tan interesante. Mi nombre es Irma Constanza Palacios, soy de Colombia, trabajo en este momento en la Pontificia Universidad Javeriana, soy docente, pero fui enfermera asistencial y digamos que sigo desarrollando mis prácticas con mis estudiantes, entonces sigo alineada muy a la práctica clínica. En este momento coordino el Nodo Colombia de la Red Internacional de Enfermería Basada en la Evidencia y trabajo con la Red Internacional de Enfermería Basada en la Evidencia, o sea que este tema me encanta. Bueno, ¿qué les puedo contar de Colombia? En Colombia se ha venido trabajando en enfermería basada en la evidencia desde hace ya varios años. Existen guías de práctica clínica en enfermería que se trabajaron desde el Ministerio de Salud y también desde la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería. Existen algunas guías que tienen bastante tiempo, hay otras un poco más actuales, pero el Ministerio de Salud creo que ha trabajado un poco en que se desarrollen estas guías de práctica clínica. En enfermería hay muy pocas. Creo que en los hospitales en general no se rigen tanto por estas guías que existen. Hay algunas que de pronto tal vez sí, sobre todo las entidades públicas, pero las entidades privadas desarrollan sus procesos más desde los protocolos o las guías que se crean internamente. En enfermería basada en la evidencia, digamos de una manera estructurada, con unos enfermeros específicos para enfermería basada en la evidencia, dentro de las instituciones existen muy pocos. Lo vemos más en las instituciones privadas y digamos muy alineadas a lo que nos contaba Lidian, con tener un modelo específico como el de Johns Hopkins, trabajar con unos enfermeros que se dedican, digamos, en un tiempo específico para desarrollar estos proyectos de enfermería basada en la evidencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una institución, digamos, muy reconocida acá en Colombia, que también está trabajando por hacer esa certificación Magnet, que va muy unido y que está alineada con el modelo de Johns Hopkins para trabajar enfermería basada en la evidencia. Digamos que parte de mi experiencia allí fue crear ese comité de enfermeros que trabajábamos en ese tema, y encontramos todas las barreras que uno, si hace una revisión de la literatura, pues son evidentes porque son reales. Entonces, ¿qué encontramos allí? Pues que teníamos muchas ganas de trabajar, pero que nos hacía falta de pronto tener acceso a bases de datos, porque de pronto era un hospital que era universitario, pero universitario, digamos, guiado hacia la formación más de médicos que de enfermeros. Segundo, no teníamos el tiempo, o sea, lo hacíamos de manera altruista porque nos interesaba el tema, pero el tiempo de dedicación pues era muy difícil tenerlo, aparte pues, del trabajo que hacíamos asistencial. Muchas de las personas interesadas, a pesar de haber tenido una formación académica en enfermería con investigación y conocer, digamos, la búsqueda en bases de datos, hacer la revisión, la evaluación de la evidencia,
pues cuando ya llegaba había pasado mucho tiempo de haber visto eso en el pregrado y pues no se tenía como el conocimiento, entonces, y también de pronto las limitaciones del idioma, de buscar la información, todo en inglés. Creo que eso fue, digamos, una barrera muy grande para empezar a desarrollar. Siendo una institución que apoyaba, digamos, ese proceso, que estaba interesado, que quería transformar su práctica basada en la evidencia, digamos que vimos todas esas dificultades. En las instituciones que son públicas, hay algunas, no todas, definitivamente esto, digamos que no se ve. Tienen protocolos, se utiliza mucho la experiencia del médico, pero no, o se revisa un artículo, como nos contaba nuestra colega de Chile, pues, y de eso se basa para tomar decisiones ante un procedimiento. Entonces, eso es la realidad. Que se está trabajando en enfermería basada en la evidencia, sí, cada vez digamos que el auge es mayor. Hay instituciones, por ejemplo, que tienen ya la implementación de guías RNAO dentro de la práctica clínica, tienen sus indicadores y los manejan. Entonces, es como un punto de partida de que sí se está trabajando en enfermería basada en la evidencia, pero es muy inequitativo. ¿Qué vemos? Pues que se da más en estos hospitales donde se tienen acreditación internacional, no tanto en estos hospitales en donde de pronto pues en la acreditación internacional generalmente el nivel de los enfermeros sube desde la dirección de enfermería en adelante. En cambio, en los hospitales donde esto no existe y se quedan solo de pronto con ese proceso de acreditación nacional o de habilitación simplemente, que es como la normatividad que nos rige, pues el rol del enfermero, aparte de ser como una figura que aquí lo decimos como el jefe del departamento, el director del departamento, no tiene, o sea, no tiene un interés, y la institución no tiene un interés para que se trabaje en enfermería basada en la evidencia. Otra de las dificultades que desde mi práctica he visto, y creo que es una de las limitantes más grandes, y me acordaba mucho de una situación que, pues, de lo que presentaba Lilian, de su comité, de que evalúa, que son enfermeros, uno con doctorado. Generalmente los hospitales no tienen un comité de ética de enfermería, de investigación y ética. Entonces, cuando se generan proyectos en enfermería, en donde en enfermería basada en la evidencia también utilizamos pues, la investigación cualitativa, que para nosotros es tan valiosa, y no todos son ensayos clínicos, entonces el comité es médico, es un comité muy hacia los ensayos clínicos, lo cuantitativo, y estos proyectos no pasan. Y no se puede hacer la transformación, y dependemos de comités médicos para tomar decisiones en enfermería, por la falta de formación, porque no, digamos, no hay una alineación a veces desde la academia con la práctica. Entonces eso es una realidad. Otra de las dificultades que yo veo es que pues los enfermeros tampoco tenemos el interés, ¿no? El enfermero clínico está saturado de trabajo, unas extenuantes jornadas laborales, y son muy pocos los que se interesan por desarrollar estos proyectos con esta metodología. De pronto porque tuvieron una experiencia con la investigación previa en el pregrado, que les pareció difícil, que no fue tan agradable. Entonces, en la red de enfermería basada en la evidencia en el Nodo Colombia, tenemos varias personas de la práctica clínica, enfermeros clínicos, pero si vamos a mirar, la mayoría son enfermeros de la academia, con un interés en investigación. Entonces, alinear eso es, digamos, lo que se busca de pronto para poder sacar adelante la enfermería basada en la evidencia y pues tener unos mejores resultados. O sea, de verdad que, ahí, pero ya se jubiló también. que tener una práctica basada en la evidencia pues nos permite tener liderazgo, nos permite tomar nuestras propias decisiones, pues definitivamente tener nuestros indicadores de cuidado, demostrar que la práctica que hacemos pues digamos que sí tiene unos resultados importantes, un impacto desde lo administrativo, desde la gestión, desde el cuidado del paciente, pero los enfermeros no tienen un interés en general por trabajar en enfermería basada en la evidencia. Dicen, como este es el protocolo, aquí está, usted simplemente léalo, aplíquelo y ya. Pero no se cuestiona, no quiere actualizarlo, no le preocupa, digamos, trabajar en esto. Entonces, creo que esa ha sido un poco la dificultad
de poder avanzar en este tema también en Colombia. Yo creo que desde hace unos años pues ha habido como un auge en empezar a trabajar en esto, en las instituciones, pues la acreditación está pidiendo que se adapten las guías, se adopten guías, se hagan guías, pero cuando va a hacer la evaluación se fija más en las guías médicas que en las guías de cuidado de enfermería. Entonces eso también ha hecho que de pronto no haya pues como una presión desde la normatividad para que los enfermeros tengamos que trabajar en eso y podamos desarrollar la enfermería basada en la evidencia. Entonces, mientras que exista el protocolo con una referencia y ya, con eso ya tenemos un protocolo que podemos mostrar. Pero no es nada realmente hecho de una manera juiciosa, revisando una buena literatura, siendo críticos, porque pues obviamente tenemos que mirar el contexto. Uno encuentra una literatura maravillosa, pero pues tenemos lugares en Colombia donde los recursos son muy escasos, donde no se puede, digamos, hacer esa traslación de esa evidencia, que es lo que uno busca. Entonces creo que sí nos falta mucho. Creo que parte de poder trabajar y desarrollar este tema es esto que hacemos las redes, de contagiar y de unirnos en pro de un tema. Creo que siguen existiendo las barreras porque desde el Ministerio de Salud y desde los propios hospitales, digamos que no se obliga a que tengamos unas guías específicas para trabajar, que tengamos que actualizar y que debamos aplicar. Que adicional a eso, pues también tenemos una formación que en pregrado que no se enfoca tanto a la enfermería basada en la evidencia. Y pues que definitivamente pues tampoco pues se apoya desde las instituciones a que hayan grupos que desarrollen y fortalezcan la enfermería basada en la evidencia. Entonces esa es una dificultad muy importante. Nosotros en la red de enfermería basada en la evidencia en Colombia, en este momento estamos trabajando en un proyecto de medir las competencias de los estudiantes que se gradúan en enfermería basada en la evidencia, porque creemos que el estudiante que tenga esas competencias, pues cuando llegue a una institución, pues va a ser crítico, va a decir, bueno, esto que estoy haciendo, ¿qué? Pues, ¿qué? O sea, ¿será que yo busco la literatura? ¿Será que yo soy crítico de lo que encuentro o propongo? Y es un trabajo muy interesante que les contaremos en muy poco tiempo los resultados, las van a conocer, pero parte de esa iniciativa de un grupo de personas que realmente en un país tan grande somos pocos, pero tendríamos impacto de poder desarrollar cosas interesantes en la transformación de la enfermería basada en la evidencia en el país. Dificultades todas, creo que muchas de las que ustedes ya nos expusieron, las tenemos igual nosotros. Sí, absolutamente. Se empiezan a repetir. Completamente. Oye, Constanza, te vamos a invitar más adelante para que nos hables un poco de eso, porque a lo mejor podrías pensar en hacer un multicéntrico y replicar ese estudio en diferentes países y ver temas de formación de estudiantes de enfermería en práctica basada en evidencia. Sería súper interesante. Claro que sí. Nosotros ahorita lo estamos haciendo en Colombia, el multicéntrico en algunas facultades de Colombia, pero pues claro que sí, que pues estamos súper dispuestos a trabajar. Absolutamente. Muchas gracias, Constanza, súper claro. Vamos a seguir avanzando porque nos quedan invitados. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Vamos a pedirle a Natalia Caballero de Paraguay que nos comente la realidad que ellos están viviendo en el Paraguay. Natalia, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Hola, Buenas noches Natalia. en algunos lugares. Gusto saludarles desde aquí, desde Paraguay. Bueno, me presento, soy enfermera asistencial de terapia intensiva dentro del Hospital del Seguro Social, Instituto de Previsión Social, y soy enfermera jefe de una de las salas de terapia intensiva polivalente no COVID dentro de la Universidad Nacional de Asunción, del Hospital de Clínicas. Bueno, dentro de lo que es mi experiencia, tengo 15, 16 años de labor respectivamente en cada hospital. Es muy poco lo que hemos avanzado en lo que hace a la enfermería basada en la evidencia,
parte de lo que, del fundamento de esto, ya lo han expuesto también las otras colegas de otros países, es casi lo mismo, falta de interés muchas veces del enfermero, algunas veces el problema es también de un presupuesto, porque siempre hay algunas investigaciones que llevan más presupuesto que otros. Y bueno, nosotros hemos tenido algunas acciones esporádicas en lo que hace a la enfermería basada en la evidencia, gracias a los trabajos de investigación de posgrados que se habían realizado o que fueron realizando ya los enfermeros asistenciales dentro de lo que sería su especialidad, estudiando el posgrado de especialidad, van realizando trabajos de investigación y que algunos fueron aplicándose dentro de los servicios, ¿verdad? Justamente uno de lo que se había aplicado es que teníamos uno de los protocolos de seguridad del paciente, que es el traspaso de guardia en formato APEAR dentro del Hospital Central de IPS, que en principio había iniciado el registro en un formato de hojas individuales y que tras una investigación que habíamos realizado al respecto del por qué no se cumplía, qué tanto se cumplía, qué opinaba el enfermero asistencial respecto a este protocolo, a la forma de realizarlo, qué sentía al hacerlo. Habíamos encontrado que la gente estaba muy descontenta con el tema de que estas hojas como que nadie las controlaba, nadie las revisaba, inclusive las encontraba perdidas de repente fuera de las fichas del paciente. En vista a esos resultados que habíamos obtenido dentro de esa investigación, se había sugerido realizar el registro de pase de guardias dentro de un cuaderno de novedades que hasta hoy se aplica. Pero, como les decía, son trabajos esporádicos que se van aplicando, que algunos fueron exitosos en cierta manera al aplicarse la sugerencia de los trabajos de investigación. Y en lo que hace al Hospital de Clínicas, pues sí se habían hecho hace como 10 o 12 años atrás algunos protocolos de investigación, lo que hace, animados en participar de congresos de especialidades y que habíamos aplicado en su momento, entre ellos citar, por ejemplo, el protocolo de control del manguito del balón de neumotaponamiento, y que lo habíamos aplicado, pero después, pasado el tiempo, fuimos cambiando de edificio y fueron entrando gente nueva y ese protocolo fue perdiendo. Y quedamos ahí. Y en la actualidad tenemos esa dificultad que les decía, que de repente el enfermero asistencial tiene poco interés en lo que hace al trabajo de investigación propiamente. ¿Cuál es la desmotivación? Como les decía, diversas formas. Tenemos uno de las complicaciones que es el multiempleo. Mucha gente tiene multiempleo. Con esta pandemia se ha diversificado un poco más. Hay más gente que ya ha tenido que dejar algún vínculo y que, bueno, le ha dado un poco más de tiempo. Y lo que está ayudando mucho también en esta época es que la gente se ha abocado a estudiar un poco más, ya que el formato virtual ha sido como más generalizado. Entonces ha ayudado a mucha gente que está lejos de la capital, porque casi todos los posgrados se centran en la capital y en algunas ciudades del interior. Entonces, hay lugares que de repente no llegan y entonces gracias al formato virtual que hoy tenemos, pues se están adecuando un poco más. Eso es lo que yo puedo exponer en lo que hace a mi experiencia en base a la enfermería basada en la evidencia. Poco, pero lo hemos hecho
algún que otros casos esporádicos, ¿verdad? Fantástico, fantástico. Si esa es la realidad, si en el fondo lo que queremos ver es dónde estamos para pensar en avanzar todos juntos desde ahí. Muchas, muchas gracias, Natalia. Y le vamos Gracias a a ustedes. pedir a Luz Marina. Luz Marina, ¿estás ahí? Del Perú. Sí, Pilarcita, aquí estoy. Buenas tardes. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué está pasando en el Gracias, Perú? gracias. Cuéntanos de ti, dónde trabajas, qué haces. Bien, buenas tardes a todas y gracias por esta invitación y muy agradecida también de estar con ustedes compartiendo y conociendo las diversas realidades en todos los países de nuestra querida enfermería, pues, ¿no? Sí, tengo más de 30 años de experiencia como enfermera asistencial en diversos hospitales, o sea, de los dos, público y de salud. Aquí en el Perú hay dos sistemas, ¿no? Del Ministerio de Salud, que es público, y de salud, que es de la Seguridad Social. He trabajado mitad de mi vida en MINSA y la otra mitad en salud. Entonces, en toda esta trayectoria he tenido la oportunidad de ocupar jefaturas de servicios de emergencia, medicina, pediatría. He sido jefa de enfermeras de mi hospital, Hospital 3 Yanaguara, que pertenece a la Seguridad Social, a salud aquí en el Perú. Entonces, bueno, tengo especialidades de salud del adulto y del anciano, de emergencias y desastres, de cura avanzada de heridas y ostomías, de pediatría también he desarrollado esta especialidad, maestría en gestión de los servicios de salud, auditora, y bien, he hecho docencia también alguna vez, y actualmente estoy ocupando un cargo como miembro de la Junta Directiva del Consejo Regional Quinto, que es Arequipa, un departamento, provincia de nuestro Perú, el Consejo Quinto, que pertenece al Colegio de Enfermeros del Perú. Entonces sí, es algo de lo que puedo decir de mi vida y para servirlos, y una amiga aquí en Arequipa, en el Perú, para todos ustedes que están en esta red. Muy agradecida. Bien, para contarles sobre esto de enfermería basada en evidencia en el Perú, realmente sí, estamos escuchando todas las experiencias de todas las colegas y como que hay un punto igual en todos los países, ¿no? Partiendo de que enfermería basada en evidencias representa pues un avance científico de la profesión y concretamente se refiere pues a la utilización de este pensamiento crítico de los resultados de las investigaciones para establecer mejoras en la calidad de los cuidados de enfermería que damos nosotros, ¿no? En nuestra práctica asistencial. Vemos que en general en el Perú, desde la parte académica, en las universidades, nos exigen pues hacer trabajos de investigaciones, ya sea para el pregrado, también para hacer la especialidad, para la maestría, si las universidades nos exigen, y se hace investigación también en las universidades, y mucho a nivel local también la universidad pública está dando mucho empuje a esto de las investigaciones, ¿no? Pero incluso se piden publicación en algunas universidades en el Perú, pues no solo piden investigación para la graduación, sino hacer un artículo y que sea publicado en una revista como exigencia, ¿no? Pese a ello, vemos que no hay una integración, una articulación de estas investigaciones con la práctica en sí. O sea, no hay que la enfermería, esta práctica basada en la evidencia, sea conectada a la práctica en los sitios, en los hospitales, ¿no? Entonces, en general en el Perú vemos que no, pienso yo que no se ha analizado, no se ha avanzado lo suficiente y tenemos camino por recorrer en ese sentido, ¿no? Y es vital, para mí yo pienso que es de vital importancia mejorar esta situación en enfermería, la actuación de la enfermería basada en la evidencia, porque esto permitiría utilizar estos valiosos resultados obtenidos en las diversas investigaciones que hacemos en todos los países, pero que no logramos aplicarlos. Es necesario aplicarlos a través de la elaboración de protocolos, de guías clínicas que nos conduzcan a dar una calidad, una excelencia en el cuidado que damos nosotros los enfermeros, y esa debería ser nuestra meta, ¿no? En el quehacer diario de enfermería que realizamos.
Y bueno, si bien es cierto que como enfermeras aplicamos el modelo científico de la práctica asistencial, que es a través del PAE, ¿no? A través de nuestros procesos de atención de enfermería, y con ello logramos prestar cuidados en forma sistemática, continua, realista. Y qué mejor sería si este proceso de atención de enfermería estaría basada en evidencia científica, ¿no? O sea, que sea contundente, que no se haga como de rutina, sino innovando con los nuevos conocimientos, los resultados de las investigaciones que se están realizando, ¿no? Y Oye, bueno, Lu, como una, en diferentes partes. Ah, no, una pregunta. en, Entonces, solo para entender, sí, en general se está trabajando más bien basado en la experiencia, en opinión de expertos, pero ¿tú crees que tiene eso que ver así con a es lo lo que mejor siempre. falta de información, falta de capacitación, falta de recursos, todo un poco? Claro, o sea, como en diferentes sitios que tenemos en los diferentes países, ¿no? Un impedimento para que se aplique esta enfermería basada en evidencia en el Perú es que en la práctica y el quehacer diario no se ha desarrollado en este tiempo sobre la base de los principios que tiene, ¿no? Por decir, la tradición, que es que una función se hace siempre como se ha realizado, ¿no? En esa forma específica me lo enseñaron y lo hago así. Y ha tenido el resultado, ha tenido un éxito que lo vemos, entonces se sigue realizando igual. La pregunta que hacen las colegas de repente, ¿para qué cambiar si lo que hacemos lo hacemos bien, como nos lo enseñaron, y no sabemos que de repente lo que estamos haciendo podríamos hacerlo mucho mejor? También quien tiene mayores conocimientos, ¿no? La enfermera antigua, las que estamos años en la experiencia de la profesión, se toma la experiencia como una realidad, ¿no? Entonces se viene aplicando y desarrollando como lo hicimos, y lo seguimos haciendo las antiguas, sin cuestionamiento. Se da por sentado que el experto tiene la razón y el conocimiento. Entonces, también es una traba, porque debería hacerse investigaciones para poder reajustar y valorar lo que se está haciendo, ¿no? Y también por el sentido común, que no es otro principio de EVE, que no una medida que da resultado, ¿por qué hacerlo de otra manera? Si aparentemente no tiene lógica cambiar, si está saliendo bien, ¿no? Entonces, o a veces sale algo mal y a través del ensayo y el error se renueva hasta esperarlo medianamente aceptado, pero mejor a través de EVE se debería aportar un nuevo modelo de práctica asistencial, y eso requiere pues un cambio en el pensamiento de todos nosotros, ¿no? En la forma de realizar nuestro ejercicio de cuidar al paciente, pero lograr impregnar en la práctica real, profesional de todos los días, estos conocimientos que se están dando a conocer en las investigaciones que realizamos, ¿no? Entonces no sería, o sea, lo mejor sería incentivar una cultura de cambios en cuanto a lo que es la evidencia científica, ¿no? Y hay que proponernos introducirlos a la práctica diaria, pero para eso tenemos trabas. ¿Y cuáles son estas trabas? De que nosotros, por ejemplo, quien genera el conocimiento de repente el investigador no está inmerso en la comunidad profesional que está haciendo la atención del cuidado del paciente realmente, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Por ejemplo, uno es la falta de la sobrecarga laboral que tenemos en los hospitales. O sea, el enfermero no tiene tiempo, o sea, tiene tiempo para cubrir el cuidado mínimo del paciente. Ni siquiera a veces nos estamos abocando a la función de educar al paciente cuando sale de alta o en el periodo de hospitalización. O sea, cumplimos los cuidados mínimos, porque no nos alcanza para más. Y mucho menos nos alcanzaría para poder poner en la práctica, articular lo que se estuvo investigado y en base a la evidencia científica cambiar nuestras guías de atención, ¿no? Hay la sobrecarga laboral, hay la falta de planes de implementación de ello por los directivos e incluso de los directivos de enfermería, porque hay otras prioridades, entre comillas, que tienen desde la dirección que ejecutar, ¿no?
y no, la enfermera no tiene espacio, horas enfermera para investigación o para la elaboración de guías y protocolos en base a la evidencia científica, ¿no? Y también oposición al cambio, como dije, ¿no? Siempre quieren hacerlo de la misma manera porque están cómodas allí y no les parece bien, ¿no? Y también hay que hacer investigación en el mismo hospital, pero no hay incentivos para hacer esta investigación ni de jefaturas, directivos, ni de presupuesto. Entonces las investigaciones que hay son las que se hacen en universidad. Entonces en el mismo sitio, en la clínica, no se hacen las investigaciones, ¿no? Y como dijeron anteriormente, nos falta implementar la cuarta etapa, pues, en la enfermería basada en evidencias, que esta es, pues, poner esta práctica de evidencias encontradas en las diversas investigaciones, ponerlas en la práctica clínica, en el hospital, en la cancha, como decimos. La transferencia. Exacto. Entonces, de repente, tal vez también haga falta trabajar desde la academia, ¿no? Desde la universidad, formando las nuevas generaciones, transformar este pensamiento de enfermería, ser profesionales más críticos, más dispuestos a innovar, más dispuestos al cambio, ¿no? Que no estemos centradas en el círculo que hemos hecho, en nuestra práctica rutinaria de enfermería. Y si vemos que todavía las instituciones de salud no nos brindan facilidades en tiempo, en presupuesto para realizar investigaciones o para hacer guías, protocolos en base a la evidencia encontrada, no hay el tiempo necesario. Sí. Como dijo nuestra colega de Colombia, que después del trabajo yo me quedo horas porque quiero mi enfermería y quiero ver estas investigaciones, cómo puedo hacer nuevas guías, nuevos protocolos para mi hospital, pero eso demanda un tiempo adicional y no todas las personas están dispuestas o pueden hacerlo porque tienen también una carga familiar que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema en el Perú, como lo he escuchado en varios sitios. Hay investigaciones, hay inquietud de las personas por investigar, claro que debería ser más, y no solo desde la universidad, sino desde la mismos hospitales, las mismas instituciones hospitalarias, que se haga la investigación. Y esta investigación que se haga no deja publicada bonita en una revista, o una tesis, sino también estudiarla, hacer revisiones sistemáticas y de ahí sacar la mejor evidencia y aplicarla y transformarla en protocolos, en guías de práctica de enfermería, porque actualmente, bueno, localmente en los hospitales, por ejemplo, tenemos nuestro manual de procedimientos de enfermería que los tenemos, pues, que yo estaba jovencita comenzando, ¿no? O a veces nos piden por la dirección hacer una guía, por el tiempo se agarra, se cambia el título, o sea, en vez de manual de procedimientos, guías de esto, pum, se empasta bonito el año y ya está hecho, porque no hay el tiempo, entonces no avanzamos como profesión. Absolutamente. Entonces, oye, sí, agradezco tanto tu honestidad y tu claridad, porque hay muchas cosas que se han repetido, como decía la colega de Chile, decía, le colocas una referencia abajo y está listo, o lees un paper y está listo. Oye, súper, Lu, nos quedó clarísimo lo que está pasando, la inquietud, yo creo que escucharla, lo único que me hace pensar es que vamos a tener que trabajar en esto todos juntos, absolutamente. Así es, y una traba es el propio Estado. El Estado está con poco presupuesto para salud y dentro de ello a enfermería mucho menos, ¿no? Todo lo que se hace es en pos de mejorar lo que es la parte médica, la parte clínica, y a enfermería no se le da ni tiempo, ni presupuesto, ni incentivos, ¿no? Entonces, esa es nuestra problemática actual, creo yo. Gracias. Muchas gracias, Lu. Vamos a invitar a nuestro último expositor que nos va a contar qué está pasando en la Argentina desde su percepción. Ramón, ¿estás por ahí? Adelante, señora Cepas. Ramón. Ramón. El aire está muy espeso aquí, ¿no crees? Hola, buenas tardes, colegas. Un gusto para estar con todos ustedes. Soy Ramón Torres, licenciado en enfermería, soy de Buenos Aires, profesor universitario. Soy escritor en ciencias, me dedico a la emergencia, soy oficial de bombero en Pompeyo Barraca, ciudad de Buenos Aires. Trabajo en el Servicio Penitenciario Federal, en la parte de docencia e investigación. Algo histórico porque los enfermeros no teníamos lugar ahí.
hizo un cambio muy importante, que ahora lo voy a contar un poquito, y fue todo con parte de la investigación, y bueno, trabajo en el Hospital Pirovano, hago guardias ahí también, en la parte de terapia intensiva, y en el SAME Provincia de Buenos Aires, hago la parte prehospitalaria, que los enfermeros hacemos lo que es pronta respuesta, hacemos todo lo que hacían los médicos, y lo hacemos los enfermeros. Eso fue, dentro de todo, un triunfo entre nosotros para la enfermería, algo muy importante que nunca, siempre estuvimos renegados y fuera del sistema, porque bueno, pudimos demostrar que los enfermeros tenemos resoluciones, investigación, que lo pudimos aplicar en la parte clínica, en la emergencia, y fue un cambio muy importante que se está viendo en sí. Así que bueno, estos son mis libros de emergencias. Hay una tercera edición de emergencias y hay otro de lo que es la parte de seguridad, para el personal de seguridad de lo que es servicio penitenciario, policial y todo, porque la parte de emergencia me se vienen ellos y ellos tienen enfermeros también. ¡Felicitaciones! Gracias. Todos los libros y todos siempre fueron a los concursos. Nunca me mandé solo porque yo era yo, no. Siempre fue en concursos. Participé en concursos en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, entre 300 escritores de emergencias, salí ganador, lo publiqué después en la Feria Internacional del Libro y todo, y como enfermero, me sentí, yo quería representar la enfermería dentro de todo porque estaba muy silenciosa en sí. Les cuento que lo ha pasado, siempre tenés esas situaciones negativas de algunos colegas, porque ellos te decían, después con el tiempo te decían, o pedían disculpas, porque decían, no estamos acostumbrados a que los enfermeros investiguen y escriban libros, siempre estamos acostumbrados a los médicos. Esto fue un cambio muy importante, porque ellos se dieron cuenta que ellos también podían llegar a hacerlo. Y esa es la intención en sí. Cuando estoy en el servicio penitenciario, empecé a investigar sobre la parte de salud en contexto de encierro, empecé a hacer protocolos, se armó una jefatura, siempre traté de hacerlo todo en equipo, que es mucho mejor, nada individual, y bueno, esto fue progresando con la gran sorpresa de que los enfermeros hoy pueden llegar a ser oficiales enfermeros, y no suboficiales como eran antes. Yo tengo 51 años, yo en la parte no me postulé para ser oficial, sino ese proyecto lo había armado durante 3 años para que sea reconocido en la enfermería como tal, y yo quedé fuera de ese lugar, no me quise presentar porque tengo 51 años. Y yo lo que yo hacía era para que los enfermeros que están atrás estén. Porque yo estoy prácticamente como para irme. En 4 años más me retiro por mi jerarquía. Eso quedó muy sorprendido, porque cuando se empezó a discutir, vieron que yo no lo peleaba por mí, lo peleaba por lo demás, por la enfermería que venía atrás. Sí. Así que bueno, un gusto conocerlos a todos, veo la problemática de ustedes, veo los bajos sueldos que hay en todos lados, veo que se repite todas las situaciones de trabas y todo, pero bueno, es vencerlo. Nosotros, me gusta investigar, me gusta mucho la filosofía, y sobre la filosofía investigo mucho, digo el porqué. En una de las cuestiones que hemos planteado, donde yo me desarrollo, fue verificar todos los planteamientos, todos los protocolos cada 4 años. ¿Por qué? Porque se está viendo que los gobiernos a veces apoyan y a la parte de salud, otros que no, y eso hay cambios. En la parte de salud es muy dinámica y va cambiando, siempre va cambiando. Entonces, bueno, ahora estamos en un cuento, más o menos, una investigación sobre lo que son las tablas y demás, de la propia hospitalaria, que se puede utilizar en qué situación, que sí, que no. Hay una situación ahí en el medio, ahí, que se está desarrollando e investigando bien. Y que lo va a tener que hacer solamente los enfermeros y los médicos, no los bomberos, porque no tienen conocimiento científico. Es decir, por una cuestión legal, porque acá se maneja todo en la investigación y en la parte legal. Es decir, en eso marcamos también cambios en la parte legal, porque nosotros estaba muy atado la enfermería, porque es una ley que a nivel nacional del año 99, estamos en el 2021, que recién ahora se está empezando a modificar. ¿Por qué? Porque la justicia vio que los enfermeros se despertaron, como quien dice. Entonces, con la parte científicas, investigativas y todo, ibas
avanzando y ya hoy somos parte, en toda situación, somos parte de una investigación judicial y demás, y participamos. Antes estábamos como escondidos, como que nadie nos veía y como que nuestro trabajo era la nada, y los laureles se llevaban otro. Oye, Ramón. Eso se terminó. Oye, Ramón, y cuéntame, porque tú eres enfermero de emergencia. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Verdad? ¿Me escuchas? Se cortó un poquito. ¿Me escuchas ahora o no? Sí. Quiero que nos cuentes. Ahora sí, te escucho. Quiero que nos cuentes qué pasa en la práctica ustedes, como enfermeros de emergencia, como en los enfermeros de cuidados críticos. ¿Qué pasa con los resultados de esta investigación? ¿Se utilizan guías clínicas? ¿Qué guías clínicas utilizan? ¿Cómo se involucran con la práctica basada en evidencia? Utilizamos guías clínicas, pero sobre todo utilizamos guías clínicas, pero sobre todo protocolo de trabajo. Esos protocolos de trabajo lo armamos con evidencia de investigación y lo involucramos también con la parte legal. Porque también lo involucramos porque es una cuestión de que después hay que demostrarlo en las cuestiones legales en sí. Entonces, todo un conjunto. Nosotros mezclamos todos, en la parte legal nunca nos separamos y nos investigamos sobre la parte de evidencia científica, por eso investigamos. Oye, sí, cuando tú dices la parte legal, ¿eso tiene que ver con el hecho de poder justificar las decisiones que toman en casos de reclamos o cosas así, que es muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos? Exactamente. Nosotros tomamos muchas decisiones sin tener un médico de lado, y todas esas partes nosotros debemos justificar en cualquier situación. ¿Y cómo justificamos? A través de investigación sí, y con protocolos sí. Entonces usan hartos protocolos norteamericanos en emergencia. Siempre cuando pienso en emergencia pienso en los protocolos de la AJA, no sé, hay harto de eso, ¿no? Tenemos protocolos americanos, pero ¿qué hacemos? Lo adaptamos en la Argentina. Lo adaptamos en Argentina, porque tenemos un sistema totalmente distinto. Claro. Sí. Entonces, por eso adaptamos la parte legales con nuestros protocolos, nuestras investigaciones, y por eso fue el tema de los libros y todo. Claro. Sí, porque yo veo la parte de poner los incendios, no es lo mismo americanos como es en Argentina, las construcciones, no es lo mismo la parte de la salud allá como acá, entonces estamos en ese camino, a cambiar. Sí, y bueno, y eso fue llevar a la conclusión de las modificaciones y justificar todo, sí. Oye, el trabajo se da en todo el equipo. En todas partes, o sea, en general se ven muchas demandas, se ven reclamos, se ve harto de eso, y que en el fondo la práctica de evidencia también sirve como para justificar en casos de problemas legales. Exactamente, sí, se da mucha demanda hoy en día. No nos olvidemos que hoy todo te filman, todo te graban, todos lados, la vía pública, como en el domicilio o en un celular. Sí. Y la gente por ahí, esas cuestiones legales, vos necesitas una evidencia científica de lo que estás haciendo. Sí. Porque acá lo legal enseguida van y te denuncian. Sí. Entonces vos necesitas una investigación muy seria. En los hospitales hay comités de investigación, es interdisciplinaria. ¿Sí? Nosotros pudimos lograr en los hospitales hacer el triage, que lo maneja enfermería, algo imposible en su momento, y lo maneja solamente enfermería, y así a raíz de eso se iniciaron todos protocolos. Fue el cambio que se está viendo, a partir de las luchas que ustedes habrán visto, movilizaciones y demás, por el reconocimiento de la enfermería en sí. Entonces, bueno, fue todo demostrar científicamente nuestro trabajo y reclamar nuestro reconocimiento. Oye, sí. Ramón, ¿y en general la formación para investigar y todo eso se da en la licenciatura o la gente, la mayoría, hace estudios de posgrado? En la licenciatura te dan la parte de gestión, pero después vos te haces estudios posgrados y pagarlos prácticamente. Sí. Ningún establecimiento te apoya económicamente pagar desde un posgrado o algo por el estilo, no. Al menos
en nuestros ámbitos. Es iniciativa. Sale siempre de nuestro bolsillo. Es motivación personal. Sí, sí, sí. Queremos, bueno, y eso es motivar también al demás enfermeros, más a las camadas que vienen nuevas, para que cambien, para que nosotros vivimos, la gran mayoría que estamos acá somos adultos mayores, y vivimos todas las etapas, como quien dice, del proceso de la enfermedad y de los cambios. Y bueno, para que eso siga avanzando, sí, para que investiguen, para que se sientan importantes en el tema, que ellos pueden investigar, pueden cambiar todo, y bueno, y para eso se crearon los comités de éticas y docencia e investigación, se crearon todos, y bueno, hoy tenemos la suerte de que enfermería maneja toda la parte de docencia e investigación, tanto para la comunidad como tanto para los colegas, y eso es muy importantísimo para nosotros porque antes no existía. Claro. Eso fue parte de la formación, de un cambio y de investigar. Yo no me conformaba, no nos conformaba con lo que había, sino decíamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver cuál es el problema. Bueno, vamos a desarrollarlo, vamos a ver si podemos cambiarlo. Es decir, ¿cuál es el problema? Vamos. Y hay importantísimas cosas que se puede cambiar. Y así fuimos modificando todo. Sí, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sí, me imagino. Oye, pero qué interesante, y además aparece este tema del link legal o de la unión legal con toda la práctica de sana evidencia, que eso también se da mucho en países del norte. Yo no, acá por lo menos en Chile, no había aparecido como un tema. Pasa que fue modificándose el mundo, la ciencia se fue modificando, y nosotros tenemos una ley antigua. Entonces esa ley antigua hace que tenemos que demostrar con evidencia científica, con investigación, de lo que hacemos en sí. Que nosotros podemos llegar a hacer más cosas, modificar y cambiar el ámbito de salud, del cuidado, en sí, profundizar las investigaciones, tener un bienestar para que tenga mejor el paciente y poder llegar a su alta y seguimiento. Hoy se está trabajando con la telemedicina, que es la teleenfermería, también, a través de las redes, porque bueno, hay situaciones de que la gente no puede llegar por medios económicos o por distancia en sí. No todos los lugares hay un hospital cercano en sí. Hay pueblos, hay lejanía, hay provincias, que yo me tocó ir a lugares como Jujuy y Salta, y quedaba 100 kilómetros de un hospital al otro. Entonces, cuando yo en Buenos Aires tengo 34 hospitales dentro de una ciudad, es decir, las problemáticas son totalmente distintas, y eso había que investigar, y a eso había que modificar todo. Es decir, darles herramientas, cómo llegar, para los primeros que hacían la primera respuesta, los bomberos, el SAME, bueno, el sistema hospitalario, el 107, la policía, equiparlo, es decir, darle conocimiento y herramientas. Y eso llevó, porque nosotros tenemos que plantear algo muy sencillo, que no en todos los lugares tenemos la misma capacidad de hospitales, las distancias, la complejidad y demás. Y necesitamos, bueno, por eso ahora se está utilizando mucho la teleenfermería. Oye, con investigación. Vamos a dejar, te voy a dejar ahí, porque vamos a organizar una reunión para hablar eventualmente de teleenfermería, telemedicina, e-health y todo lo que se está usando ahora, y vamos a hablarlo como en detalle, cómo está funcionando. Así que te voy a tener contactado, te voy a hacer que te inscribas en la red, Ramón, y estamos un poco en la hora, así que vamos a dejar abierto si hay alguna pregunta, algún comentario final, si alguna de las... Pilar, sí, Beatriz. Temos uma pergunta em el chat que penso que necessitamos de Madryn para responder. Veja, Mira, pregunta para as colegas de los países em donde se hace prática avançada. ¿Cuál es la estrategia para poder hacer prática avançada em situações como a atual pandemia, em donde os recursos materiais físicos e personales estão restringidos? Okay, Madryn, are you there? We have a question for you. I'm here. Okay, we have a question, and it says, they want to know what is the reality in the countries where they have the advanced practice nurse. And they ask, what is the strategy to be able to do advanced practice nurse now with the pandemic, when
we don't have physical resources, we don't have personal resources, everything is limited now. Well, it's the opposite for the advanced practice nurses. They need more. They have the resources. That they're creative, shall we say. I'm sorry about the English. No, that's perfect. So the reality is the advanced practice nurses are more busy than ever. And there are, I don't have the literature in front of me, but in the most recent issue of the International Nursing Review, there's a special issue of the future of nursing, and some of it relates to the advanced practice nurses with COVID specifically. If people are interested, coming up in November is the International Council of Nurses Congress, and they're going to have a whole section on COVID related. But if I understood the question correctly, the advanced practice nurses have been very creative in obtaining resources, but they have been very valuable on the ground in the hospitals, but also in non-hospital situations to provide care. Tell me if I misunderstood the question, please. No, please. You understood perfectly. I'm going to translate now. Madeleine dice que ha sido un poco al revés, que en el fondo el hecho de tener enfermeras de práctica avanzada ha facilitado mucho el manejo de la pandemia porque son muy creativas y porque de alguna manera encuentran los recursos para hacerse cargo de las situaciones complejas que se han vivido a través de la pandemia. Y incluso muchas veces más allá de los hospitales han trabajado en la comunidad, se han hecho cargo en diferentes escenarios de la realidad de salud que hay hoy en día por la pandemia. Y además nos invita, porque se va a hablar de el manejo del paciente COVID y todo lo que tenga que ver con la pandemia en el Congreso del Consejo Internacional de Enfermería, que va a ser ahora en noviembre. Así que vamos a mandar toda la información también del Congreso. Perfect. It was very clear and I translate word by word, don't worry. Thank you so much, Pilar. You're so gracious and you're so kind to me. It's a good time to say that in general, advanced practice nurses, or the practice of advanced nursing, is so essential in so many countries now that it doesn't become less, it becomes more. It's what Yeah, es verdad. Que dice Madeleine que en estos casos se ha demostrado el valor de la práctica avanzada mucho más que en otras situaciones que llegaron a ser mucho más necesarias y aportaron mucho más que si no hubieran estado. Madeleine, we were talking today and all the presentation were about the evidence-based practice and the reality in each of the countries. And we have, different realities. Some of them are, a bit far ahead, other ones, are still working based on expert knowledge or the way they used to do things, and we consider this an essential competency of the advanced practice nurse. I mean, to be able to work with evidence, to use evidence to help taking decisions. What do you say about that? So I've been associated with about 30 or 40 different countries now. It is absolutely 100% essential that advanced practice nurses access evidence-based information. It's in every program I've ever looked at. You have to have it. Whether you have, I thought I understood, if I understood correctly, someone described a special category of nurse that supports and does the clinical research. That's really good, and that's really important, because too often what we do is put under medicine, and it has to be recognized, especially in advanced practice, what we do that relates to the clinical outcomes. But basically, the advanced practice nurses, who should have at least a master's degree,
basing, they should be reading journals, they should be publishing, and they should be knowledgeable about the evidence for the decisions they make. Le estaba comentando un poco de lo que había pasado en las presentaciones y ella me dice, o sea, ella con toda la experiencia que tiene como asesora en múltiples países, se ha dado cuenta de que saber práctica basada en evidencia es esencial y que debe estar en todos los programas de magíster, sobre todo los magíster profesionalizantes. O sea, las personas tienen que saber leer literatura científica, escribir artículos científicos, publicar. O sea, es parte del desarrollo de enfermería y es algo que es absolutamente, o sea, no es transable, es absolutamente necesario si queremos seguir avanzando. Tell me. One more comment. I hope, I think I understood all the presentations. Yes, you did. More or less. But I think the important part, I could tell that different countries are in different stages. It's all good. It's all good. Sharing the different experiences are good, and then helping each other as you progress. I'm a very, very old nurse, and I don't remember as a nursing student, no one talked about evidence-based, and we made mistakes. We know that now. So don't worry if one is at a different place. It's all about the whole world internationally. The whole profession of nursing is growing up, maturing professionally. Es verdad, ella dice que ella está estudiando español y entendió las presentaciones y se dio cuenta de que había diferentes países en diferentes estados de avance, es solo eso, pero es el mismo camino. Entonces encuentra que es importante que internacionalmente nosotros nos preocupemos de eso y tratemos de ver cómo nos apoyamos, porque es un camino que tenemos que seguir. O sea, cuando ella piensa, cuando era joven, enfermera joven, y todos los errores que se cometían por no tener en el fondo más elementos para tomar decisiones, y tener ahora la posibilidad de contar con más herramientas, de tener el conocimiento para utilizar esas herramientas, es una cosa fantástica. Y que es súper bueno además que estemos compartiendo esto, que veamos la posibilidad de, estamos todas en la red, nos conocemos, sabemos lo que están haciendo los diferentes países, yo quiero saber más de lo que hace una, yo quiero apoyar a la otra, tal vez vamos a terminar haciendo un comité de las personas que estuvieron hoy día, sí, tú vas a estar en el comité también, Madryn, para trabajar la práctica basada en evidencia desde la red. I have a question. When Ramon was talking, the 2 books that he showed, has he written those books? Yes, he wrote them. Oh, congratulations, my God. Ramón está hablando de ti, quedó impresionada por tus 2 libros, te manda tremendas felicitaciones. Sí, Pilar, en el chat muchas felicitaciones por el tema, gracias a todos por las felicitaciones, muy felices en poder brindarlos con esta discussão. E Miriam, de Perú, pergunta se pode comentar sobre el tema en Perú, en el chat, Pilar. ¿A qué te refieres, Miriam? ¿Quieres Buenas tardes. agregar algo más? Sí, buenas tardes. Gracias por participar el día de hoy. Trabajo en el primer nivel de atención en establecimientos de salud periféricos, lo que le llamamos puestos de salud, que pertenecen a los centros de salud. Yo trabajo en el Ministerio de Salud y realmente el ente rector del de Salud es el Ministerio de Salud, cuyas normas y protocolos se hacen extensivo a todas las instituciones prestadoras de salud, en lo que se refiere al primer nivel de atención, lo que es prevención y promoción de la salud. Yo trabajo en un establecimiento de salud específicamente en lo que es crecimiento, desarrollo y lo que es epidemiología. En lo que es crecimiento y desarrollo se han plasmado protocolos, normas, que, bueno, las tenemos de hace muchos años probablemente, como, digamos, como atendemos a una gran cantidad de población, se han ido normando y se han ido actualizando en los últimos tiempos. Desde la última actualización para crecimiento y desarrollo se realizó hace 2 años.
Por lo tanto, las actividades que realizamos nosotros, las enfermeras, están basadas en un marco legal, en un marco teórico y práctico. Eso en la parte de los que es protocolos. En la práctica misma, los enfermeros realizamos actividades también basadas en la experiencia y hacemos llegar nuestras, digamos, algunos cuestionamientos o algunas sugerencias al nivel superior, y es el nivel superior que se encarga de hacerlo llegar, digamos, a la ya Lima, al Ministerio de Salud, para alguna modificación. Desde el punto de vista académico, se realizó la práctica basada en evidencias como tutora de grupos de estudiantes de enfermería ya en los establecimientos de salud. Allí hubo la posibilidad, digamos, ya en la práctica con las estudiantes, digamos, apoyarles para que ellas pudieran lograr un conocimiento más claro y preciso, pero ya guiadas bajo los protocolos del Ministerio de Salud. Perfecto. También he observado que desde el punto de vista de la investigación, que trabajaba bastante en investigación, que los estudiantes no realizan este tipo de investigaciones porque lo perciben como que son estudiantes de pregrado y no tienen la capacidad de repente de, digamos, mejorar algún procedimiento específicamente desde enfermería. A diferencia que si se realizara de repente desde la escuela de posgrado, sí tendría la posibilidad de tener mayor peso, ¿verdad? Miriam, una pregunta, por favor. Estes protocolos são produzidos por el Ministério de la Salud, por tu departamento, e como se hace para implementar en la práctica con las enfermeras de los centros de salud? Ya, en el Ministerio de Salud trabaja los protocolos o las guías a través de equipos multidisciplinarios, y básicamente en Lima, en la capital. Y estos protocolos son aplicados en la práctica en todos los centros de salud a nivel nacional. Las capacitaciones o las actualizaciones se hacen en, digamos, en el tema mismo, si es procedimental o si es en la base teórica, por así decirlo, ¿no es cierto? Ya en, digamos, la capacitación o la actualización no se basa en la experiencia de alguna colega o en algún profesional o en alguna zona, sino en relación al documento que está, digamos, actualizado, ¿no? El Ministerio de Salud lo hace directamente y eso es aplicable en todas las instituciones prestadoras de salud. Digamos, Perfecto. Eso es teóricamente. Así en el fondo, ese es el proceso que se establece desde Ese es el proceso. Perfecto. Es el proceso. Perfecto. Perfecto. Oye, quiero saludar a la Olivia que llegó hace poco. Gracias, gracias. Tarde. No, a ti, Miriam. Hola, Olivia Sangüesa, directora de perdón. Perdón. Hola a todos y a todas. Hola. Quise apoyar y estar acá. Justo me tocó hoy día hacer clases. Y acabo de terminar, pero estaba muy interesada escuchando. Muchas gracias por saludar. Vamos a mandar la grabación a todo el mundo. Oye, se nos extendió más de lo usual. Porque llega al final, se me olvidó. Carmen Milero, por favor, apaga tu micrófono. Muchas gracias. Ramón precisa ver el chat, Pilar, porque quieren comprar su libro. Ramón, preguntan por tu libro, tienes que escribir en el chat cómo consiguen tu libro, escribe el título para que lo busquen, ¿ya? Oye, Beatriz, yo creo que... Ahora yo lo coloco. Ahí escribieron en el chat. Bueno, pero Ramón va a seguir participando en nuestra reunión, así que ahí vamos a ir conociendo un poco más de todo esto. Oye, muchísimas gracias a todos nuestros invitados, gracias tuvimos un grupo importante hoy día, vamos a compartir la grabación de la reunión. En la página de la red, Pilar convida a todos los invitados de hoy para visitar nuestra página de la red, por favor. Inscribirse en la red. Inscribirse. Los invitamos a todas las reuniones. Vamos a seguir preparando, nos quedó dando vuelta en lo que dijo Ramón, a lo mejor deberíamos hacer una reunión y hablar un poco de lo que está pasando con todo lo que es cuidado a distancia,
teleenfermería, e-health y todo lo demás en estos tiempos. Y nos queda, además, tenemos que presentar los resultados de cómo terminó el proyecto de Paraguay, porque vienen increíbles los resultados. Así que eso también viene en la próxima reunión, y vamos a plantear también los primeros resultados que tenemos de la investigación multicéntrica, porque algunos países han avanzado muchísimo. Sim, Cuba já finalizado e outros países têm bons resultados já. Sí, no, y avanzado un montón los números, sobre 800, no mucho. Así que tenemos hartas cosas que compartir en la próxima reunión. Gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana, traten de descansar, un abrazo y cuídense mucho. Estén bien. Gracias a todos. Falta que pongan ahí en el chat el link de la página para que todos puedan conocerlo. Sim, redepalatina.org. Holavane.org. Ahí está. ¿Tú lo escribiste o no? ¿Es así? Beatriz, lo escribiste como brasileño. Yo lo arreglo. Ahí está, ahí está. Listo. Perfecto. Sí, para que se inscriban todos. Gracias, gracias, gracias Valentina. Amigos. Gracias a todos nuestros invitados. Gracias Lidiana, fantástica la presentación. Gracias Luz Marina, Yolanda, Irma, Valentina, Natalia, Ramón. Muchísimas gracias. Se pasaron. Un abrazo gigante y los voy a seguir molestando igual. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar de la enfermera educadora, Valentina, más adelante, ¿ah? ¿Cómo? Vamos a hablar de la enfermera educadora, ese es un rol que tenemos que hablar también. Sí, yo feliz de poder aportar mi experiencia. Fantástico. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buen Oye, final abran de las cámaras para sacar semana. una foto. Abran las cámaras, porfi, para sacar una fotito. Todos los que no las tienen, ahí se están... ¡Oh, María Silvia, querida! Ábranme las cámaras, por favor. Con la Camila. Se ven tan bien con las camaritas. Vamos a sacar una foto y se la voy a abre una cámara? Abajo aparece como una camarita, y ahí se abre. Ay, a ver. Y ahí está. Maribel, qué gusto. ¿Dónde? La cámara es donde está el zoom, ¿eso? Abajito aparece un micrófono y al lado aparece una camarita. Ahí es donde hay que pinchar y se abre la camarita. Ahí está, muy bien, Miriam, lo lograste, te estoy viendo. ¡Qué error! Ya, miren de frente, voy a sacar una fotito de la pantalla, se ven todos increíbles. Juana, Sandra, ¿no me abriste la cámara? Ya, perfecto. Salieron súper. Se pasaron. Un abrazo. Chao, Eloína, te ves regia. Adiós. Gracias, Ramón. Cuídense. No se puede. Chao, chao.